Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al Dr. Peter Burgos Vega. Quiero hablar acerca de la psicología de la sanación interna o sanación interior. ¿Qué es sanidad interna? ¿Cuál es su psicología? Se refiere al proceso de restauración emocional, restauración psicológica y en muchas ocasiones restauración espiritual que muchos de nosotros necesitamos. Este proceso de sanación interna es esencial para el bienestar tanto mental como emocional, ya que aborda no solamente las heridas o traumas de tu pasado, sino también cómo gestionar, o sea, cómo aprender a gerenciar el dolor emocional asociado de la experiencia no resuelta. Según vamos entendiendo lo que es el proceso de la psicología de la sanidad interna, el elemento principal es recuperarse del trauma. Cuando hablamos de trauma, no es otra cosa que el trauma se nutre no solamente de culpa y vergüenza, sino de la interpretación que el individuo le adjudicó a la experiencia de dolor. Por eso la sanación interior comienza a menudo con poder yo comprender y entender cómo las heridas del pasado, experiencias en la infancia, duelos no resueltos, negligencias emocionales sufridas o abuso físico experimentado ha tenido un impacto que me ha dejado con cicatrices emocionales que muchas veces distorsionan mi identidad, mi concepto acerca de mí o cómo interpreto a los demás. Y para sanar este proceso requiere usted poder entender y recordar cómo estas experiencias afectan tu comportamiento y la manera de tú ver el mundo actualmente. Así que uno de los elementos más importantes del proceso de sanación interna, y no es sorpresa, sería el autoconocimiento, que es el primer paso para la sanación. Yo tengo que aprender a reflexionar, o sea, meditar acerca de mí, hacer introspección, cómo estos eventos me impactan, por qué yo reacciono de la manera que reacciono. ¿Por qué existe la posibilidad de que mis acciones, mis conductas o mis respuestas no estén en sintonía con mis valores, mis creencias, mis ideales? Porque estos comportamientos muchas veces me ayudan a descubrir las verdaderas heridas emocionales que están escondidas dentro de mí y lo que me permite identificar cuáles son los patrones de pensamiento negativo que afectan mi conducta. Por ejemplo, hay personas que han sido muy perjudicadas en heridas y llegan a la interpretación, yo no me voy a dejar perjudicar de nadie más en la vida. Y es por eso que ante un mero o simple momento de tensión pueden reaccionar con hostilidad grave, porque están en un estado de alerta y de vigilancia para contraatacar a consecuencia de este concepto que albergan en su pensamiento. De igual manera, la sanidad interior demanda que usted vaya logrando lo que se llama regulación emocional, que es un aspecto clave de la sanidad interna. Es cómo yo aprender a regular mis emociones. No es que no deje de experimentar ira y tristeza o miedo, sino cómo aprender a regularlas, porque cuando hay trauma del pasado involucrado, el inconveniente es que estas emociones pueden secuestrarme, pueden controlarme, pueden dirigirme. Y aún más importante, cómo yo aplicar en ese ejercicio de evaluación, empatía y compasión propia. Es fundamental usted poder desarrollar la empatía, la misericordia propia para poder lograr el proceso de sanación interna, porque con culpa y vergüenza lo que usted va a hacer es flagelarse por lo que permití, culparse por lo que toleré, sentirse avergonzado por cómo lo manejé y por lo tanto no tiene la oportunidad de cómo puedo aprender de esta experiencia y el impacto de esta experiencia en mi vida y mis circunstancias.
Por eso en el proceso de sanación interna o en la psicología de la sanidad interior, hay que cambiar los patrones de pensamiento negativo, como el ejemplo que le acabo de regalar. Muchas personas que han sido heridas en el pasado, en algún momento determinan, no me voy a dejar perjudicar por nadie. Y esto los lleva a reacciones hostiles de impulso, reacciones de agresividad, que muchas veces perjudica, lamentablemente, a la gente que más usted ama y estima. Por lo tanto, las personas que han sufrido heridas emocionales suelen cargar con estas creencias limitantes que afectan su estima, sus relaciones y obviamente cómo perciben el mundo. Si lo interpretan de esa manera, perciben que el mundo es un mundo salvaje, hostil, y no hay discriminación ni con la situación ni con la persona que estás manejando la controversia. También a través del proceso de sanidad interior es tan importante la medicina llamada el perdón, porque el perdón juega un papel crucial en la psicología de la sanidad interna. En vez de aferrarme al rencor o a la ira por relaciones pasadas o experiencias del pasado, el perdonar a otros, y aún más importante a veces a uno mismo, las personas pueden liberarse de la carga emocional y poder avanzar hacia un estado mental más saludable. Y es por eso que muchas personas que experimentan sanidad interna descubren lo que es la sanación física, porque van descubriendo la relación entre mente y cuerpo, psiquis y la biología. Esto significa que el trauma emocional muchas veces puede manifestarse en síntomas físicos como dolores crónicos, dolores de cabeza o fatiga, estados de ansiedad, particularmente cuando usted está en ese proceso de sanar, cómo usted va liberándose de esas crisis, cómo usted va liberándose de esa amargura o resentimiento y cómo va logrando esa sanación interna, aprendiendo a cómo liberarse de esas manifestaciones físicas. Por eso, el elemento más importante dentro de la psicología de la sanación interna es ¿y cómo atiendo la sanación interna a través de Dios? Pues iré comprendiendo que mi relación con Dios no necesariamente eliminará el sufrimiento, pero sí transformará la forma en que las personas se enfrentan el trauma e inclusive encontrar paz en medio del dolor. Por eso el Salmo 147:3 declara que Él sana a los quebrantados de corazón y aún venda sus heridas. Desde una perspectiva psicológica, tu fe en Dios puede ser un recurso de sanación extraordinario, porque le da sentido y significado y propósito a tu herida. En vez de ser una herida que te arruine, Dios la puede utilizar como ganancia. Recuerde lo que experimentó José en Egipto, cuando sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron y fue apartado del lecho de su familia. Dios utilizó esa crisis como una forma para poder prepararlo y traer salvación a toda su casa por la hambruna que se avecinaba. Por otro lado, también tu relación con Dios reduce el estrés y la ansiedad a través de la oración y la meditación en la Sagrada Escritura. Y aún más importante, fomenta el perdón y la aceptación del proceso, que en otras palabras significa permita que Dios utilice su sanidad para poder sanar a otros. Regale y dé por gracia lo que por gracia ya usted ha recibido. Este es el Dr. Peter Burgos Vega en otra transmisión de su podcast favorito, Almas en Espejo, la psicología de la sanación interna. Suscríbase a este canal y espero poder compartir con usted en una próxima oportunidad. Tengan todos ustedes un buen día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional.
Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.